Entonces estábamos hablando sobre el punto número 2, la revolución de 1952. ¿Ok? Entonces, los campesinos empiezan a tomar un papel activo dentro de lo que era la lucha, ¿no? Que llegó a diferentes personas al MNR, al poder, y ahí demuestran un radicalismo y una voluntad inquebrantable en saciar su sed de tener tierras, porque la tierra es de quien trabaja, era el dicho. Entonces empiezan a querer tener más y más terrenos para poder plantar y demás cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la clase obrera en esta época? La clase obrera, después de 1952, cuando se aplica la nacionalización de las minas, ingresa en un momento de depresión, ¿cierto? Se quiebran las relaciones con el gobierno y tal como estaba en el video, entonces rompen relaciones, ¿no? El escenario revolucionario, eh, como no pocas veces se observa en lo que es la historia, empieza a ser ocupado por la gente campesina. Se crea la Confederación de Campesinos a nivel nacional y las comunidades campesinas empiezan a tener mucho más fuerza dentro de lo que son las decisiones, tal como estaba en el video, ¿no? Entonces la gente campesina empieza a tener representantes dentro de lo que es el Congreso Nacional, diputados, ¿cierto? Eh, Empiezan a tener dirigentes sindicales que empiezan a pisar fuerte en lo que es la política nacional. Y bueno, entonces sucede todo lo demás. Denme un momentito. Ahí, está bien. Entonces, la revolución de abril de 1952, 11 de abril de 1952, después del levantamiento armado en el cual participaron obreros, campesinos, carabineros rebeldes, mineros y otros elementos populares contra lo que era el ejército, convirtió al movimiento nacionalista revolucionario en un movimiento popular destinado, ahí está, destinado a realizar transformaciones sociales y económicas después de la Guerra del Chaco, ¿cierto? Y Víctor Paz Estenssoro, al momento de asumir el poder, se compromete con las masas populares de nacionalizar las minas, implementar la reforma agraria, ampliar la participación política del pueblo y con el lema de serás libre y dueño de la tierra que trabajas, empieza todo este proceso. Eh, Hay un eslogan, no sé si escucharon alguna vez dentro de lo que es algunas jergas que utilizan la gente campesina, donde dice compañero, hermano campesino, ha llegado la hora de tu liberación, ¿cierto? Ese es el lema que usaban los sindicatos campesinos una vez que empezó la revolución del 11 de abril de 1952. ¿Okay? Mm, la reforma agraria no se dio inmediatamente, ¿cierto? En realidad tuvimos una reforma agraria de hecho y una reforma agraria de derecho, ¿cierto? Al momento de realizarse la revolución de 1952, Cochabamba fue el principal foco de irradiación de todo este proceso a lo largo del país. Desde los primeros días de abril, los campesinos buscaron un liderazgo local, al mismo tiempo que ya había líderes que se dedicaban a lo que eran las actividades políticas y movimientos anteriores, pero buscaban líderes que tengan vinculaciones con organizaciones políticas o que habían participado dentro de lo que eran los sindicatos mineros, ¿cierto? La estrategia de estos líderes fue conseguir el reconocimiento oficial para que les asegure un puesto clave
y les permita canalizar recursos. Seguidamente, demostrar su fuerza y número de seguidores en lo que es el campo, ¿cierto? Entonces, de ahí viene la frase, tengo apoyo de las bases, como dicen ellos, ¿no? Entonces, los colonos y campesinos sin tierra fueron obviamente los que se convirtieron en la fuerza agrícola, fuerza agraria más movilizada de todo el país, ¿cierto? La gente que no tenía tierras, dependientes de las haciendas en ese temporal, ¿cierto? Desde el año 1952 hasta 1956 aproximadamente, esta fuerza de los colonos y los campesinos sin tierra se movilizó constantemente hasta que casi todos en realidad todos sus activistas o todos sus miembros obtengan terrenos dentro de lo que era reconocidos por la reforma agraria, ¿no? El campesino, a partir de la firma del decreto del 2 de agosto de 1953, exigió al gobierno, bajo diferentes formas de presión, una respuesta radical a lo que era el problema agrario. El dirigente Rojas, exactamente, el dirigente Rojas, que es nombrado en el video, que era miembro de la Federación Departamental de Cochabamba, presenta un pliego de peticiones al gobierno con los siguientes puntos. Punto número 1, quiere la promulgación de un decreto que reconozca la personería jurídica de todos los sindicatos agrarios y de la Federación Campesina. Quiere la creación de una comisión de reforma agraria con delegados de las federaciones campesinas, de los diferentes sindicatos y federaciones campesinas. Quiere la expropiación de todas las haciendas de la zona de Ocureña en Cochabamba. Quiere cambiar diferentes autoridades a nivel provincial, previa autorización y reconocimiento de los miembros de la federación, y la provisión de armas para formar las milicias campesinas en el país. ¿Cierto? Todas las peticiones que formuló Rojas fueron aceptadas por el gobierno. Entonces, ahí uno ya es capaz de imaginar la fuerza que empieza a tomar el campesinado dentro de lo que es el país, ¿cierto? Que se te apruebe todo tu pliego petitorio, todas las peticiones que tú tienes, sin decirte o contraofertarte algo o negarse algo, entonces evidencia que el campesinado en esa época tenía bastante fuerza, especialmente la región de Ocureña en Cochabamba. Incluso actualmente, no sé si han pasado ustedes camino a Clisa, en lo que es la doble vía ahora que está construida. Tienen Tolata, tienen Clisa, y está antes de Tolata y Clisa, justo al medio Ucureña. No sé si alguna vez han pasado por ahí. La fama que tienen los ucureños es bastante terrible, ¿no? No hay que mezclarse con los ucureños, dice, porque los ucureños te pueden llegar incluso a matar, dicen, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez eso. Muchachos, ¿han viajado a provincia, a Clisa? Sí, doctora Clisa, pero no, nunca he escuchado de Ucureña, doctor, la Tienen, verdad. tienen una plaza donde venden papa, que llaman el papacatu. ¿Eh? El papacatu llaman ahí, donde venden papa. Entonces, ahí es donde se ha gestado todo el tema de la revolución o de la reforma agraria, prácticamente, ¿no? Justo al lado Ese de es la ese nombre, doctor de quechua. el papacatu. A eso lo Es llaman, doctor, eso, la papa que venden en el mercado, lo que yo escucho. claro, es el mercado de la papa, ¿no? Y ahí tienen al lado también la Huacaplaya, ¿cierto? Es donde venden las vacas. Entonces, si alguna vez ustedes tienen oportunidad de ir
Aclisa, visiten la población de Ucureña, tienen incluso su monumento ahí a la firma de la reforma agraria, ¿cierto? Y es gente bastante radical en sus decisiones, ¿cierto? Cada población de Cochabamba tiene cierta historia, ¿no? Que los hace, o tiene su, ¿qué llamamos? Ah, tiene algo que los distingue de las demás provincias, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de Punata, los rosqueteros, les decimos, ¿cierto? ¿No? Hablamos de lo que es Tarata, de los misichorizos, dicen, ¿no? Los chorizos de tripa de gato, dicen, porque son delgaditos. Pero si ustedes van a Clisa, entonces en Clisa hay diferentes poblaciones, ¿no? Tienen Clisa, tienen Tolata, tienen Ucureña, pero los ucureños son los que tienen bastante fama dentro de lo que es sus decisiones radicales. Terribles. Traten de visitar, a ver cómo ven. ¿Ok? Bueno, seguimos hablando entonces de esta parte de historia, ¿no? Todas las peticiones que había formulado el dirigente Rojas, obviamente son aceptadas por el gobierno y, bueno, se procede al control de todas las haciendas del área de Ucureña. Los patrones, los administradores abandonan las haciendas en un ambiente terrible de tensión. Incluso ha habido gente que ha fallecido. ¿Por qué? Porque los campesinos empiezan a agarrar y directamente desalojar a todos. Persona que no quería o patrón que no quería salir de la hacienda inmediatamente era llevado a la plaza y colgado. Entonces, mucha gente no se arriesga a eso y directamente escapa. ¿Dónde? A la ciudad, obviamente. Entonces, gracias a este aspecto es que Ucureña toma relevancia en lo que es la historia nacional, en lo que es la reforma agraria. ¿No ve? ¿Qué más? Una vez que comenzó la toma de tierras en Ucureña, la expulsión de los hacendados, de los latifundios, sucede que los campesinos, porque querían ya de una vez recibir sus títulos de las tierras que estaban tomando, a modo de presión se niegan a desgranar el maíz de la última cosecha, ¿cierto? Entonces eso produce, no se olviden que Cochabamba era conocida como el granero de Bolivia, ¿cierto? Esto produce entonces una emergencia nacional terrible porque directamente entra en escasez este producto base que era implementado para lo que es la molienda de harina en el país. No había maíz, por lo tanto la harina no se podía repartir a los diferentes departamentos de Bolivia. Y ahí la gente campesina se da cuenta que haciendo este tipo de presión o realizando este tipo de medidas, eh, podían dejar, digamos, de trabajar, ya no ser pongos, podrían votar a los patrones, quedarse con todo y directamente agarran y van haciendo y presionando al gobierno para que el gobierno agarre y de una vez pronuncie lo que era el decreto de la reforma agraria. ¿Okay? La capacidad de organización que demuestra la gente campesina se extiende por toda Bolivia y también es realizado en Chuquisaca, en el altiplano paceño, en Potosí, en Oruro. Entonces, la revolución de abril fue fundamental para desmoronar todo lo que hablamos del poder de los patrones,
La relación patrono-colono se desmorona, se modifica y obviamente la mayoría de los terratenientes, administradores, abandonan las haciendas y los campesinos toman posesión de la tierra. Los líderes campesinos era gente que había asistido a la guerra del Chaco, 1942, utilizando armas que incluso ellos habían guardado, los fusiles, los famosos fusiles Mauser de la guerra del Chaco. Okay. Todos esos aspectos de la toma de las diferentes haciendas en el periodo de 1952 hasta que se pronuncia el decreto del 2 de agosto de 1953, es lo que se conoce como la reforma agraria de hecho. La reforma agraria de derecho se produce el 2 de agosto de 1953, cuando Víctor Paz Estenssoro firma en Ocureña, acá en Cochabamba, en la localidad de Ocureña, el decreto de reforma agraria, en presencia de 100.000 campesinos, todos armados, movilizados en sindicato, que se congregaron en todas las haciendas y comunidades del país. Los sindicatos campesinos fueron los instrumentos efectivos en lo que se conoce como la expropiación y la distribución de tierras más rápida que se ha visto en toda la historia de Bolivia. Las autoridades agrarias del país llegaron a Ocureña y a otras haciendas del valle para realizar la afectación legal de las tierras, tomaron posesión y realizar diferentes rituales campesinos. Ustedes saben cómo se toma posesión, ¿no? De los terrenos en el campo, incluso acá en la ciudad, cuando uno toma o hace o demanda un interdicto de posesión en el área civil, saben cuál es el ritual que realizan, ¿no? Incluso el juez, al momento de suministrar posesión, le indica qué es lo que tiene que hacer los demandantes. Se ubican, ¿no? ¿Alguna vez han asistido a una suministración de posesión en la vía civil? No, doctor, ¿podría explicar un poquito, por favor? Lo que hacen al momento, ustedes se ubican de lo que es en el área del Código de Procedimiento Civil, el interdicto de adquirir la posesión, ¿cierto? Entonces, cuando uno compra o adquiere un bien inmueble que generalmente se encuentra en litigio, al momento de ya realizar todo el papeleo legal para tener validez y que todo el tema de su vecindario y la población se entere, entonces pide un interdicto de adquirir la posesión. Entonces presenta todos los documentos legales, el juez revisa la documentación y promulga un decreto de suministrar posesión fijando día y hora para este aspecto. Es una audiencia pública. Entonces se notifica a todos los vecinos y a los presuntos interesados que pueda haber, se publica en periódico también, ¿no? El día de realizarse la audiencia, el juez suministra la posesión y después de suministrar la posesión, por ritual de la gente campesina, el que quiere que se le suministre la posesión, el poseedor, se echa y da vueltas revolcándose en la tierra o en el patio de la propiedad que tenga y agarra y dice, esta es mi propiedad y todo el mundo lo sabe. Y se realiza inmediatamente una coa, una misa, dependiendo ya de las creencias de cada uno. Muy común en el campo cuando alguien compra un terreno o directamente hereda el terreno de sus padres. Quiere que todo el mundo se entere que ahora él es el nuevo dueño o el nuevo propietario, por lo tanto hace ese ritual.
directamente. Obviamente en el campo agarran y hacen como una fiesta y demás cosas, ¿no? Entonces ese es el ritual que empieza la gente campesina y que se da a partir de 1952, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. A partir de la promulgación de los códigos Banzer en 1972, ¿cierto? Existe la figura de lo que es suministrar la posesión legal. Bueno, entonces ese es un aspecto que también hacen en el tema de lo que es la reforma agraria de derecha. Doctor, eso es cuando perdón, eso es cuando les dotan las tierras a los Sí, campesinos o les con el dotan tema la de la tierra a la reforma gente. agraria ya se adjudican los. Una vez que la reforma agraria de derecho, el 2 de agosto de 1953, se firma el decreto, inmediatamente se les da los títulos de propiedad a la gente campesina que estaba en esa firma del decreto. Son como 100,000 campesinos. Y hasta 1956 se termina de agarrar y dar los títulos de propiedad a los diferentes campesinos que no tenían tierra y que probaron que obviamente mediante su sindicato cultivaban la tierra del hacendado o eran parte de la hacienda en ese momento, ¿no? Entonces, no se olviden que las haciendas anteriormente tenían cientos de hectáreas. Entonces, si tú tenías 400 trabajadores, te tocaba media hectárea, una hectárea, dependiendo de qué es lo que habías hecho, qué es lo que habías participado, ¿no? O cómo habías hecho tu trámite en el sindicato. Pero todos los sindicatos empiezan a tomar fuerza, mucha fuerza en realidad en eso. Pues. Y ahora, actualmente, por ejemplo, con la nueva ley INRE y sus modificaciones, también sucede lo mismo, ¿cierto? Con la nueva constitución promulgada el 2009, con la Asamblea Constituyente que acá en el país, eh, la pequeña propiedad, la pequeña propiedad agraria es intransferible en Bolivia, ¿cierto? No la puedes vender, sí la puedes heredar, pero ¿qué pasa si no cultivas la pequeña propiedad? Entonces, el sindicato agarra y te la expropia. Entonces, sucede lo mismo en esa temporada de la reforma agraria, ¿no? Los sindicatos son los que reparten las tierras a los diferentes integrantes o gente campesina que había participado en la revolución. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de este aspecto? La reforma agraria fue una realidad antes de la promulgación de la ley de reforma agraria el 3 de agosto de 1953. Todos los hechos que suceden antes de la firma del decreto del 2 de agosto de 1953 demuestran que la reforma agraria de hecho fue mucho más fuerte que la de derecho. Punto número 5, dice el nacionalismo revolucionario y la cuestión agraria. Eh, Antes de 1952, el MNR como fuerza política no tenía elaborado ningún proyecto alternativo coherente y viable para solucionar el problema de la tierra. Su programa agrario estaba subordinado a la visión de conformar un Estado nacional, moderno, capitalista, todo en base a las órdenes de lo que reflejaba el gobierno de Estados Unidos y su política capitalista. Esto obviamente era incompatible con los intereses de los terratenientes y de los oligarcas mineros. Estamos hablando de los grandes reyes del estaño, ¿cierto? Patiño, Simón y Patiño, Hoslik era el otro. Tenemos uno más que no recuerdo el nombre. Y obviamente los diferentes terratenientes
Aramayo era, doctor. Aramayo, exacto, ¿no? Aramayo, los tres reyes del estaño en Bolivia. Entonces, una vez que sucede lo que era la revolución del 52 y se nacionalizan las minas, se hace la reforma agraria, la reforma educativa y el voto, entonces el MNR toma una fuerza, se convierte en la primera fuerza política del país. El desarrollo de la agricultura antes de la revolución de 1952 no había superado las condiciones feudales. El desarrollo de las ciudades, los centros mineros, no influía en lo que eran las haciendas tradicionales y dar el paso a lo que era el sistema capitalista. Muchas veces la gente indica que la nacionalización de las minas fue un gran error en lo que se refería a la política adoptada por el MNR, pero sin embargo, no nos olvidemos que solamente 3 personas, en el caso de la minería, aglutinaban todo el poder y las ganancias de la explotación minera y el Estado recibía migajas, ¿cierto? A partir de la revolución de 1952, el Estado empieza a percibir mucho más ingresos de los que percibía antes. ¿Qué es lo que pasa después de todo este aspecto? El MNR recurre, tal como dice el video, a una política de un discurso ideológico de doble cara, de doble moneda, o perdón, de dos caras, mejor dicho, ¿cierto? Por un lado empieza a formar alianzas con la gente campesina, los sindicatos, los obreros, los mineros, y por otro lado empieza a crear disputas internas entre ellos, dirigente que no seguía sus órdenes, entonces dirigente que era directamente removido de su cargo o de lo contrario tenía que ceder a las presiones o demás cosas y le plantaban diferentes aspectos para que renuncie o demás cosas, ¿no? Tenemos diferentes operadores ideológicos en este aspecto. Hablamos de, por ejemplo, Montenegro, gran pensador del MNR. Mayorga también era otro gran ideólogo del movimiento nacionalista revolucionario. El mismo Víctor Paz Extensor era un estratega político impresionante, ¿no? Se utiliza la nacionalización de las minas para fortalecer el sector estatal de la economía, ya que percibíamos más ingresos por el tema minero. La reforma agraria se utiliza para destruir las relaciones de producción serviles y atrasadas en la agricultura y ampliar el mercado interno para la producción industrial que debía florecer, supuestamente florecer en la incubadora estatal. El voto universal para dar expresión política a la democratización económica que traía la reforma agraria, la educación para todos o la educación rural para sancionar jurídicamente la igualdad adquirida en el mercado y borrar la discriminación ciudad-campo que estaba ya latente hace mucho tiempo, ¿cierto? El país de gente campesina, de indios como los nombraban antes, estaba desapareciendo, gobernada por señores, por patrones, estaba desapareciendo con la revolución. Pero tomaría un diferente aspecto, ¿cierto? Los patrones, los señores, se estaban convirtiendo en demócratas y burgueses. Los indios o los campesinos se estaban convirtiendo en ciudadanos integrados en una nación independiente y soberana. Y bueno, el indio, al igual que el mestizo, desaparecería utilizando las palabras indio, pongo, mestizo,
para reemplazarlo por campesino y posteriormente ser ciudadano. ¿Okay? Entonces, todos esos términos del mestizaje que son reflejados en el libro Raza de Bronce de Alcides Arguedas van desapareciendo poco a poco y transformándose en lo que es el ciudadano, porque en realidad ahora todos somos ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿cierto? Uno de los objetivos más grandes de la reforma agraria era la modernización agrícola, ¿cierto? Deberían implementarse tecnología agrícola para mejorar todo lo que se refiere a la producción y cultivos en Bolivia. Pero solamente se da para aquellas empresas agrícolas que tienen miles de hectáreas en el oriente. Hablando del tema de los valles y el altiplano, son casos excepcionales los cuales hayan recibido la ayuda del gobierno de Estados Unidos y el apoyo de la tecnología para incrementar el tema de la producción agrícola y los cultivos, ¿cierto? Todo se va al oriente en esta relación. Y obviamente la gente más influyente dentro del MNR son los que se dan o tienen la dotación de estas tierras por parte del Estado ahora de manera legal en el oriente y acceden a los diferentes créditos agrarios que el gobierno de los Estados Unidos otorga de apoyo para la modernización de la agricultura en el país, ¿cierto? Decisiones que toma el gobierno del MNR que son muy, como decimos, estudiadas en ese aspecto, analizadas, pero que al momento de realizarse debería haberlas hecho en igualdad de condiciones para todos, no solamente para algunos. Pero ya sabemos que la política es así, ¿cierto? Entonces, la detentación del poder beneficia solo a unos cuantos y no a todos. Es por eso que durante un tiempo la COP, la Central Obrera Boliviana, a mando de Lechín, Juan Lechín Oquendo era, ¿no? Juan Lechín, el famoso dirigente, se desliga del gobierno hasta que llega otra propuesta para que pueda surgir de nuevo la alianza entre lo que era el MNR y la COP durante diferentes periodos. No solamente eso. ¿Qué más podemos decir de esta época del nacionalismo y la cuestión agraria? Podemos indicar que el MNR y sus dirigentes pretendía instaurar una economía basada en lo que era la realidad boliviana, sin copia de esquemas, que se oriente exclusivamente a las características y singularidades del país y sus diversas regiones. Eso es lo que decía Víctor Paz Estenssoro al momento de firmar la reforma agraria, ¿no? Decía, la reforma agraria tiene una característica fundamental, que es una medida política que se ajusta exactamente a la realidad de Bolivia. Sin embargo, está demostrado históricamente que todo se quedó en palabras, porque los alcances de la nacionalización de la tierra, la instauración de cooperativas campesinas, la creación de sindicatos, la creación de unidades capitalistas de producción, no dio resultado. Existió, sí, evidentemente una distribución de tierras, una redistribución de tierras y la abolición de la explotación, pero sin embargo, en los hechos, solo unos cuantos se quedaron con la mayor cantidad de tierras
en esa época. Sí, se repartió a la gente campesina que había participado en la revolución de 1952 con la dotación de tierras, pero no se les dio los instrumentos tecnológicos y necesarios para que pueda esa persona cultivar la tierra. Entonces, volvimos a lo mismo. Las haciendas fueron distribuidas entre todos y había terrenos que eran cultivados y otros no. Los sindicatos, dependiendo de qué es lo que recibían del gobierno y la fuerza que tenían, es decir, la cantidad de miembros que había, recibía apoyo del gobierno, pero a veces solamente uno o dos de sus dirigentes podía acceder al beneficio de recibir esos créditos y lastimosamente por diferentes aspectos no repartía los recursos a los demás y entonces se quedó en la nada. ¿Okay? Esa es la realidad de lo que pasó en el nacionalismo revolucionario y la cuestión agraria. No sé si tienen algún comentario sobre este aspecto. Quizás hayan escuchado ustedes o hayan vivido algo o hayan recibido historias de sus abuelos o bisabuelos en esa época sobre lo que era la reforma agraria, la revolución de 1952, el voto y demás. Muchachos. En mi caso, doctor, bueno, mi abuelito nos contaba cuando estaba vivo que cuando pasó eso del voto universal, Uh-huh. causó bastante represalia, ¿no? En la gente, porque ya podían votar las mujeres, que anteriormente no se les tomaba en cuenta, ¿no? Para nada, prácticamente. Sí, el voto universal era solamente en determinadas áreas y para determinadas personas. Es decir, por ejemplo, para la elección de diputados y senadores, eh, uno tenía que recibir una carta de apoyo de determinadas personas y esas personas eran las que votaban y elegían de acuerdo a placer, ¿cierto? Y poderío que tenían económico. Pero una vez que se dio la revolución de 1952, de abril de 1952, ahí se ve realmente que todo el mundo podía votar y el campesino se da cuenta que tenía mucho más poder del que pensaba el citadino, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a verse la diferencia entre lo que era la ciudad y el campesinado, ¿no? La ciudad y el campo. Una, un abismo muy grande de diferencia, pero que por el pasar de los años se fue reduciendo hasta ahora, ¿no? En la época actual, donde otra vez se está viendo que ese abismo está volviendo a abrirse, pero no en base, digamos, a una reforma agraria, sino en base a un resentimiento social que la gente campesina tiene hacia la gente citadina, sin pensar que todos, en realidad, somos bolivianos y somos una mezcla de diferentes sectores sociales, ¿cierto? No somos una raza pura, ¿cierto? Somos una mezcla de todo y somos bolivianos. Por eso ya no nos podemos eh, decir que somos 100% citadinos, 100% campesinos, 100% originarios y demás cosas, ¿cierto? Todos somos bolivianos porque estamos mezclados. Y eso es lo que se ha ido demostrando a través de los diferentes años. Se va a cortar Sí, doctor. muchachos. Es verdad eso, que actualmente se está volviendo a eso, ¿no? Actualmente ya el sector campesino ya, como dicen, antes dominaba, digamos, el sector citadino, ahora el sector campesino. Eso es cierto. Pero hay que ver qué políticas